Buenas tardes de nuevo. Les iba a decir jóvenes porque me toca trabajar con tantos jóvenes que me sale automático decir, ¿cómo están jóvenes? Bueno, pero aquí hay mucha juventud, ¿sí o no? Acumulada. Ciertamente. No, también hay jóvenes. Levanten la mano los que son mayores de 70. Aplauso para nuestros mayores. Aplauso. Los mayores de 60. Aplauso para los mayores de 60. Aplauso, bueno, no, levante la mano primero los mayores de 50. Aplauso. Los mayores de 40. Ok. Los mayores de 30. Oye, los más jóvenes, los de 20. Oye, aplauso. Aplauso. ¿Alguien menor de 20? Dele aplauso. Esos son los futuros organizadores de la conferencia. Seguro que sí. Y los futuros sacerdotes y futuros matrimonios y todo eso. Amén. Bueno, esta mañana cuando reflexionábamos sobre el discipulado misionero, a mí me venía a la mente que nosotros somos bien agraciados aquí en los Estados Unidos porque el mensaje del discipulado misionero, llevamos esa antorcha. ¿Saben quiénes? ¿Saben quiénes? Nosotros, los hispanos, los latinos, somos los que estamos llevando de una manera privilegiada el mensaje del Papa Francisco de lo que es ser discípulos misioneros. Yo les dije que el Papa Francisco, ya las raíces de su mensaje, de esos 5 pasos, que ahorita los vamos a repasar porque nadie se va a ir de aquí sin sabérselos. Nadie se va a ir sin sabérselos. La raíz, ¿dónde estaba? Habían reflexionado eso los obispos de toda América, de América Latina, y también había americanos y de Canadá, en una ciudad de Brasil que se llama, ¿alguien se acuerda? Aparecida. Oye, estaban atentos. Pero ¿qué pasa? El espíritu, ahí salieron las palabras, ahí salió el lenguaje para explicar eso, pero eso no fue algo que se inventaron ahí, ni algo que se inventó el Papa Francisco. Eso está desde el Evangelio, desde las primeras comunidades cristianas. Y está presente de una manera muy fuerte en la manera como nosotros hacemos la pastoral, como nosotros vivimos nuestra fe, los hispanos. Y usted sabe que aunque somos una sola iglesia, bajo un mismo pastor, un mismo bautismo, una misma Eucaristía, todo, sí hay diferencias, las diferencias culturales y las maneras como nosotros rezamos, las maneras como nosotros creamos iglesia, sí hay diferencias, ¿verdad que sí? Eso no va en contra de la unidad, lo contrario, enriquece la iglesia, porque ahí la iglesia está enriquecida por muchas maneras, muchas espiritualidades, muchos carismas. Eso es positivo para la iglesia, que haya esa diversidad. Y por eso, esto no es división, por ejemplo, que nosotros estemos aquí en español y los demás están allá en inglés. No, estamos dando lo que cada quien necesita, lo que nosotros necesitamos reflexionar de acuerdo a nuestro lenguaje, a nuestra cultura, a nuestra espiritualidad, pero nos vamos a juntar al rato para celebrar juntos una misma fe, una misma Eucaristía, ¿sí o no? Lo que pasa es que a veces se olvida en la iglesia de los Estados Unidos que nosotros, ese mensaje del discipulado misionero que nosotros estamos llevando y repitiendo con el Papa Francisco, no es una cosa nueva. No es una cosa que nosotros los hispanos llegamos ahora. Que la Iglesia Católica en los Estados Unidos
los hispanos no somos una minoría que hay que atender, que hay que servir a los hispanos. La Iglesia Católica en los Estados Unidos nació hispana. ¿Sí? ¿Por qué la Iglesia Católica en los Estados Unidos nació hispana? Porque el Evangelio, ¿quién lo trajo? Los españoles. Llegó de España, los antepasados de Asterio. El tatarabuelo o el vecino de, no sé, de Asterio, fueron los que llegaron con el Evangelio, con aquellos primeros colonizadores, conquistadores, o llámenlos como los quieran llamar, fueron los que llegaron a la Florida, a San Agustín, lo que hoy es San Agustín, antes de California, a San Agustín, a la Florida. Ahí ya se celebró la primera acción de gracias. La primera acción de gracias no fue allá arriba, acá por Massachusetts, esos sitios, y que si los puritanos, y que si Plymouth Rock, y no sé. Eso no es la primera acción de gracias, ¿sabes? Eso no fue el primer Thanksgiving. El primer Thanksgiving fue allá abajo. Cuando llegó el Evangelio 100 años antes, celebraron la Eucaristía, acción de gracias, y sí, fue entre los españoles y los nativos, los indígenas. También los invitaron. El Evangelio nació allí, en América. Los primeros discípulos misioneros de este continente, de esta nación, fueron hispanos. Y después, por generaciones, fueron asumiendo el compromiso nuevos discípulos misioneros que fueron llegando en oleadas. Y después llegó Fray Junípero Serra, San Junípero Serra. San Junípero Serra, que era de España, de las Islas Baleares, de las islitas esas afuera de España, llegó como franciscano misionero, llegó al Caribe primero, llegó a Puerto Rico, al Viejo San Juan, evangelizó el Viejo San Juan y después saltó al continente, y de aquí del continente, de estar en México, subió para empezar a evangelizar la costa oeste de lo que hoy es California, y fundando misiones y dando nombres de santos y misterios de la fe, fue fundando comunidades, llevando el Evangelio y dejando nuevos discípulos misioneros. Pero también, más tarde, llegaron otros misioneros que ya no eran españoles, y eran otros misioneros que llegaban de Francia y llegaron a evangelizar hasta lo que hoy es Luisiana, Nueva Orleans. Y llegaron otras oleadas, pasaron los tiempos y llegaron los irlandeses. Y con los irlandeses llegaron sus sacerdotes. Y ellos también evangelizaron. Y llegaron los italianos, que todavía nos quedan tantos barrios por ahí, ¿verdad?, de tanta influencia italiana. Y ellos también tuvieron sus sacerdotes que evangelizaron. Pero ¿saben qué? Cada generación asumió el papel de ser líder evangelizador, de ser auténticos discípulos misioneros. Esto va a tener consecuencias importantes hacia donde voy. No estoy dando una clase de historia, estoy despertándolos, porque esto exige una responsabilidad de cada uno de nosotros, pero vamos a hacer en la trayectoria. Hubo un sacerdote cubano, Félix Varela, que fue un líder, un gran educador, un gran reformador de la educación en Cuba. ¿Aquí hay cubanos? Pues aplauso al cubano. Al cubano. Y hay otra cubana ya, un aplauso a la cubana. Miren, resulta
que el padre Félix Varela salió a servir. Por problemas políticos tuvo que salir de Cuba y llegó a Nueva York. En la época en la que estaban llegando los inmigrantes irlandeses. Los irlandeses. Y por la necesidad de sacerdotes y por su corazón de discípulo misionero, él se convirtió en evangelizador misionero entre los irlandeses. Un cubano en los Estados Unidos que aprendió que ser discípulo misionero le exigía a él ir a evangelizar a los irlandeses que estaban llegando. Llegamos a nuestros días. Y en nuestros días sabemos que ya las oleadas de la historia han hecho cambiar el panorama de lo que es la Iglesia Católica en los Estados Unidos. La Iglesia Católica en los Estados Unidos, el último siglo, se había convertido en una iglesia eminentemente anglo, con gran influencia irlandesa y gran influencia italiana. Y por eso tenemos al día de hoy tantos curas irlandeses, tantas parroquias y tantas devociones irlandeses, y también mucha influencia de los católicos italianos. Y ellos aceptaron en su momento, los irlandeses, los italianos, el papel de ser evangelizadores, de ser misioneros. Hubo también una gran mujer, la Madre Cabrini, una italiana que llegó acá a Nueva York. Ella llegó con un corazón misionero impresionante. El Señor la sorprendió de todas maneras, porque el Señor siempre nos sorprende. Ella quería irse de misión a Asia. Y fue donde el Papa a decirle: Santo Padre, yo quiero que usted me envíe como misionera. Yo pienso que debo ir a la China o al Japón. ¿Y qué le dijo el Papa de su tiempo? Al oriente no, al occidente. Te vas al nuevo mundo. ¿Qué? Están llegando muchos católicos y hace falta misioneros que atienden a los inmigrantes. Y llegó la Madre Cabrini a Nueva York. Y de allí fue atendiendo tantos inmigrantes, no solamente en Nueva York, llegó hasta Colorado, aceptando su papel y su momento histórico de ser ella misionera. Ha cambiado el panorama. Ahora, la Iglesia Católica en los Estados Unidos, los números se están volteando y han cambiado. En la mayoría de las comunidades, los hispanos ya no son una minoría. Los hispanos han crecido para ser los grandes números. Tenemos diócesis, iglesias, parroquias, donde los hispanos son mayoría abrumadora. Ciertamente en la frontera con México hay diócesis que son 90 y pico % hispanos. Yo tengo una de las diócesis donde yo trabajo, en Carolina del Norte, donde el 60 y tantos % son hispanos. Y si tomamos las estadísticas a nivel nacional, la mayoría de los jóvenes católicos en este momento son hispanos. Si tomamos los jovencitos católicos menores de 18, estamos hablando de casi el 66-67% de esos jóvenes son hispanos. ¿Oyeron eso? Casi el 70% de los católicos menores de 18 años son hispanos. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que hay que servir a los hispanos. No.
significa en la otra dirección. Que a los hispanos nos toca servir a la iglesia. Y nos toca entonces ser auténticos discípulos misioneros para servir a toda la iglesia. ¿Qué significa eso? Que de aquí tienen que salir, de los jóvenes, líderes para ocupar las posiciones, no solamente la posición de Asterio, de líder del ministerio hispano, no, que salgan líderes para que sean, líderes a todos los niveles, que sean los párrocos, que sean los jefes de las oficinas diocesanas, de pastoral familiar y de todo, que haya hispanos que estén en posiciones de liderazgo sirviendo a toda la comunidad, a toda la iglesia, en todos los lugares. No es que nos atiendan a los hispanos, es que nos toca a nosotros asumir nuestro papel como discípulos misioneros y ser auténticos líderes para la iglesia de Newark, para la iglesia de los Estados Unidos. Eso conlleva muchos retos y mucho compromiso. No vamos a poder hacerlo si no somos conscientes, ustedes y yo, de que eso está en el corazón de nuestra vocación. A mí me encanta un texto de San Pablo que les quiero compartir. San Pablo en la primera carta a los Corintios, hablándole a las comunidades, les abre su corazón y les dice, primera carta a los Corintios, capítulo 9, dice San Pablo, ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo. Y ay de mí si no evangelizo. Si lo hiciera por iniciativa propia, podría esperar una recompensa. Pero si es en verdad que lo hago a pesar mío, no me queda más que el cargo. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Doy el Evangelio gratuitamente y sin hacer valer mis derechos de evangelizador, porque ay de mí si no evangelizo. Fíjate lo que dice San Pablo. Ay de mí si no evangelizo. Es la verdad más profunda de mi vocación como bautizado, como discípulo misionero. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Por ahí alguien le están diciendo. Muy bien, ¿cuál es la misión de la iglesia? Evangelizar. ¿Cuál es la misión de todo bautizado? Evangelizar. ¿Quién está aquí bautizado? Por lo tanto, ¿cuál es tu misión como bautizado? Evangelizar. ¿Te habías dado cuenta de eso? Tu misión es evangelizar. Esa es tu vocación. Como esposo, como padre, como hermano, como hijo, como trabajador, como servidor, como diácono, como sacerdote, como religioso. Donde estés, como estés, allí estás llamado a ser evangelizador. Y todo evangelizador, todo discípulo misionero, voy a darles tres cosas muy importantes para que saquemos consecuencias prácticas para nosotros. La primera es que todo evangelizador, todo discípulo misionero es llamado. Recibe el regalo de una llamada, de una vocación. Y porque el discípulo misionero, el evangelizador, es llamado, yo les quiero decir dos consecuencias, porque aquí todos hemos sido llamados por Dios. Tú has sido llamado por Dios. Lo que pasa es que a veces decimos vocación y ¿qué es lo que pensamos? ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de los sacerdotes, estamos hablando de los seminaristas, estamos hablando de las religiosas. No es solo eso, eso es una vocación, entre muchas. Todo bautizado es llamado y todo bautizado tiene una misión. Y el Señor te está llamando a ti, te ha llamado a ti. Y yo quiero decirte, porque eres también discípulo misionero, porque eres evangelizador, dos consecuencias de este primer punto, de que somos llamados. La primera consecuencia es que tenemos, y voy a usar la palabra que el Papa Francisco usó los otros días, tenemos que hacer memoria de nuestra vocación, memoria de nuestra llamada. El Papa Francisco dijo esto el miércoles de ceniza. Dijo esto en un tuit. Al comenzar la Cuaresma, nos hará bien pedir la gracia de custodiar la memoria de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de cuánto nos ha amado. Tenemos tú y yo que hacer memoria, recordar, revivir que hemos sido amados por Dios. Y porque hemos sido amados por Dios, hemos sido llamados. Y esa memoria, ese recordar, que es el primer punto, nos va a llevar a la acción de gracias. A dar gracias a Dios porque Él me ha llamado. Hace par de años, cuando el Papa Francisco convocó a los jóvenes para la Jornada Mundial de la Juventud, que se reunió con ellos en Río, en Brasil, yo llevé un grupo de jóvenes de Miami, y allí en Río, en Brasil, habían preparado las instalaciones para los eventos con el Papa Francisco. Habían preparado unos campos inmensos con pantallas de televisión, con todos los lugares para baños, para las comidas. Tenían toda la logística. Los brasileños habían preparado tremendamente. Pero ¿qué pasó? Como el Señor se ríe de que nosotros planificamos y después al final Él tiene el control. Resulta, el Señor del cielo dejó que sus ángeles se encargaran de hacer llover sobre Brasil, y estuvo llueve y llueve y llueve y llueve y llueve. Y los campos fabulosos que habían preparado los brasileños para recibir a los jóvenes y al Papa Francisco, ¿qué pasó? Se inundaron terriblemente, y no estoy haciendo chiste, es en serio. Salieron hasta los cocodrilos. Yo vengo de la Florida y allá tenemos los Everglades, donde tenemos los alligators y los cocodrilos. Aquello se volvió así. Tuvieron que decir, aquí tenemos que cambiar el plan. Nos movieron para la vigilia con el Papa Francisco a la playa. Ahí todo el mundo junto, no estaba planificado aquello. Y los jóvenes vivieron una vigilia de oración con el Papa Francisco impresionante. Una adoración eucarística como vamos a tener dentro de un rato, un momento de encuentro con el Señor fabuloso, precioso, pero se acabó la vigilia. ¿Y qué pasó? Normalmente los jóvenes en la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud acampan y ellos se llevan sus sacos de dormir, se llevan sus sleeping bags, duermen en el lugar donde hubo la vigilia para esperar la misa de clausura al día siguiente. Pues muchos jóvenes abrieron sus sleeping bags, pusieron sus tiendas de campaña, lo que fuera, pero otros jóvenes no se iban a quedar allí, entonces tenían que abrirse paso para salir. Aquello no estaba organizado porque ese no era el lugar donde iba a ser la actividad.
con el grupo de jóvenes que yo llevaba, empezaron a pasar por encima de nuestros sleeping bags y nuestras tiendas de campaña, otros jóvenes intentando salir, y aquello se volvió una marea de peligro. Pero estamos hablando de millones de jóvenes, no era este número, estamos hablando de millones, con la gente que uno no puede ni moverse. Aquello se volvió tan peligroso, había muchachas llorando de mi grupo, de miedo, que yo tuve que decidir, pues nos tenemos que ir. No nos podemos quedar aquí, esto está peligroso, y yo estoy a cargo de este grupo de jóvenes. No. Nos fuimos, nos tomó 1 hora caminar como de aquí a la entrada del centro deportivo. 1 hora, porque eso era a paso de... Las tortugas van rápido, como íbamos nosotros. Salimos de allí, nos pusimos frente a un hotel que estaba a la orilla de la playa, nos sentamos allí, cabizbajos, tristes, derrotados. Yo para mis adentros, nadie hablaba, yo para mis adentros pensaba, Dios mío, ¿cómo tú nos haces esto? Después de que hemos venido de lejos, tanta ilusión, ahorrando dinero para poder viajar. Estos jóvenes vienen con la ilusión de estar cerca del Papa Francisco y tener este momento, y ahora todo se ha derrumbado, nos tuvimos que salir de allí. ¡Qué desastre! En ese momento llegó una señora que yo no sabía, ni sabía quién era, ni de dónde venía, ni nada. La señora se me acerca, me mira y me dice, padre, ¿cuál es su nombre? Yo estaba de tan pocos amigos que la miré así con una cara, me da pena, la miré con mala cara y pues le contesté soy el padre Rafael. Y la señora esta me mira con dulzura y me dice, padre Rafael, recuerda que eres amado por Dios. Recuerda que eres amado. Y sacó una pulserita de su cartera, un wristband, de esas que se ponen los jóvenes, ¿verdad? De colores. Y me puso la pulserita que decía, remember you are loved. Recuerda que eres amado. La señora se acercó a los jóvenes de mi grupo y empezó a preguntarle el nombre a cada uno y empezó a ponerle la pulserita a cada uno diciéndole, recuerda que eres amado. Y para mí eso fue, y para los jóvenes, fue un momento de tanta energía, de tanta gracia, que, bueno, lo cuento y todavía me emociono, porque fue ir al corazón de todo y darnos cuenta que, bueno, es que no importan las dificultades. La verdad más profunda de mi vida es que Dios me ama y que me ha amado y que me ha llamado. De ahí salieron muchas gracias, que si tengo tiempo les digo ahorita. Pero lo más importante es eso, recordar la memoria y ser agradecidos porque somos amados, porque somos llamados. Primer punto. Pero porque somos discípulos misioneros, no solamente nosotros hacemos ese camino de la memoria, del agradecimiento porque somos llamados. Nosotros que hemos sido llamados, también somos formados, somos discípulos y damos una respuesta a la llamada, a la vocación. Y en medio de el camino de la vida, el dar una respuesta y empezar un camino como discípulos no es fácil. El camino está lleno de obstáculos y de miedos. Yo quisiera que reconociéramos y fuéramos valientes
para decir que todos estamos llenos de temores y de miedos. ¿Sí o no? Vamos a hacer un momento de silencio. Y piensa cuáles son los miedos que tienes en la vida ante Dios, que te exige y te pide un mayor compromiso, una mayor respuesta. ¿Qué miedos vienen a tu corazón? Piensa. Ante esos miedos, el que es discípulo misionero sabe que la respuesta no es el miedo. El discípulo misionero responde con valentía. A mí nunca se me olvida el momento en el que el Papa Benedicto comenzó su pontificado y en su homilía habló de San Juan Pablo II, cuando Juan Pablo había empezado su pontificado también, y recordando las palabras de Juan Pablo a los jóvenes aquel día. Benedicto invitó a que rompieran el miedo, que como decía Juan Pablo II, no tuvieran miedo y abrieran las puertas a Cristo, que es lo que el Papa Francisco también nos está pidiendo, de caminar con valentía, con la alegría del Evangelio, saliendo, yendo a las periferias, yendo como iglesia en salida. Y les quiero leer las palabras, porque a mí se me grabaron esas palabras y me gusta volver a ellas. El Papa Benedicto escribió lo siguiente. Dijo esto en su homilía en la Plaza de San Pedro cuando empezó como Papa. Dijo: en este momento, mi recuerdo vuelve al 22 de octubre de 1978. Bueno, aquí muchos se acuerdan de eso, otros no. Ese día fue cuando el Papa Juan Pablo II inició su ministerio aquí en la Plaza de San Pedro. Dice el Papa Benedicto en su homilía, dice: todavía y continuamente resuenan en mis oídos las palabras de San Juan Pablo II, que dijo: no tengan miedo, abran, más todavía, abran de par en par las puertas a Cristo. El Papa hablaba a los fuertes, a los poderosos, los cuales tenían miedo de que Cristo pudiera quitarles algo de su poder. Sí, pero el Papa también hablaba a todos los hombres, sobre todo a los jóvenes. ¿Acaso no tenemos todos algún miedo? Si dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros, si nos abrimos totalmente a Él, ¿acaso no tenemos también miedo nosotros de que Él pueda quitarnos algo de nuestra vida? ¿Acaso no tenemos miedo de renunciar a algo grande, único, que hace la vida más bella? ¿No corremos el riesgo de encontrarnos luego en la angustia y perder la libertad? Y todavía el Papa quería decir: no, quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada, nada de lo que hace la vida bella, libre, grande. No, solo con esa amistad con Cristo es que se abren las puertas de la verdadera vida.
Solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades del corazón humano. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Así, hoy yo quisiera, con gran fuerza y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal, decirle a todos ustedes: no tengan miedo a Cristo. Él no quita nada, Él lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100%. Sí, abran de par en par las puertas a Cristo y encontrarán la verdadera vida. Amén. 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 Esas palabras no están hermosas. Todos tenemos miedos. Y tenemos miedos porque sabemos, no, si yo voy a ese retiro, después quién sabe qué y tengo que dejar de beber y tengo que dejar de... No, yo no voy para esa cosa de la iglesia que me está invitando el párroco, porque después ahí tengo que hablar con mi mujer y tenemos que... No. Y después me va a obligar a que yo tenga que estar yendo a misa todos los domingos. Y después, fíjense, la mentalidad es que acercarse a Cristo es perder. ¿Y qué decía el Papa Benedicto? ¿Qué nos dice el Señor? No, es lo contrario. Cuando abrimos las puertas a Cristo, es que somos libres. Cuando abrimos las puertas a Cristo, es que encontramos las cosas más bellas de la vida. No los placeres que pasan, sino las cosas que verdaderamente valen. Cuando abrimos las puertas del corazón a Cristo, es que encontramos la verdad de nuestra vida. Que nuestra vida vale, que estamos llamados a hacer una diferencia. Discípulos misioneros, que somos llamados y los recordamos y damos gracias. Somos formados como discípulos y vamos más allá de los temores, vamos más allá de los miedos que podemos tener. Pero no se queda ahí. Todo discípulo misionero, todo evangelizador que ha sido llamado, que es formado, también es enviado. Es misionero. Eso significa misión, envío. Pero mucha gente, antes de comprometerse a la misión, antes de comprometerse a poder ser evangelizador, antes de comprometerse a que haya cambios verdaderos que te hagan salir, a veces queremos que Dios haga milagros en nuestra vida de estilo Hollywood. Y le pedimos a Dios señales. Bueno, yo voy a hacer eso si tú me... ¿Cuántos de ustedes han pedido a Dios alguna señal en la vida? Un milagro en la vida. Levanten la mano. Ustedes lo que quieren es milagros aquí. Pero es que yo también levanto la mano. Miren, a mí me pasó en mi propio camino de descubrir mi vocación y de poder dar una respuesta para poder decir sí. Yo como joven, les voy a contar que a mí me tocó ir a la primera Jornada Mundial de la Juventud. La primera. Fue en Roma, era el Papa San Juan Pablo II, todavía el Papa San Juan Pablo estaba fuerte y firme. Y yo estaba en high school en Puerto Rico. Me escogieron del colegio católico donde yo estudiaba para representar a ese colegio, ir a ese. En ese momento no era la World Youth Day, todavía no se llamaba así, no se llamaba la Jornada Mundial de la Juventud, era un encuentro que el Papa estaba haciendo con jóvenes de todo el mundo. Y yo fui muy entusiasmado
¿Por qué? No era por el Papa Juan Pablo, no era por Europa, no era por... De la escuela de niñas de la ciudad, la que habían escogido era una muchacha que yo estaba enamorado de ella, y yo decía, va fulana, no voy a decir porque están transmitiendo o grabando. Y alguno está por Facebook Live, y después me están oyendo allá en Puerto Rico. Iba esta muchacha, y yo estaba súper emocionado de que nos íbamos a un viaje a Europa. Ella iba, yo iba, no estaban los papás. Fabuloso. Ciertamente también era la emoción de ver al Papa, de ir a Roma. Sí, pero en el fondo era la emoción de que iba esta que yo quería que fuera mi novia. Yo tengo ese álbum de fotografías y me da vergüenza enseñarlo. Lo tengo escondido en casa de mi mamá porque no quiero que nadie lo vea, porque todas las fotos son con las muchachas y después no me canonizan. Bueno, ¿qué pasó? Tuvimos el encuentro con el Papa Juan Pablo II y el Papa habló precisamente de esas palabras que repitió Benedicto. Empezó a hablarle a los jóvenes: jóvenes, abran las puertas de su corazón a Cristo, abran las puertas de par en par, no tengan miedo. Si el Señor te está llamando, dile sí. Dile sí. Y cuando Juan Pablo estaba diciendo esas palabras, yo estaba por dentro con un miedo horrible. Y yo estaba, que se calle, que se calle, que se calle. Yo no quiero oír esto. No quiero oír esto. Acabó el evento con el Papa y un sacerdote que iba en el grupo nos dijo, bueno, ahora tienen la tarde libre para irse de compras, pero yo voy a ir de peregrinación aquí a un santuario a visitar la tumba de un santo. Si alguien quiere ir conmigo, que venga. ¿Tú quieres venir conmigo? Me dice. Pues me lo dijo y era mi maestro en la escuela. Entonces, sí, yo quiero ir. En verdad no quería ir, pero lo estaba diciendo, era mi maestro. Pues me apunté. Fuimos par de jóvenes y también se apuntó una maestra. Íbamos caminando por Roma, de camino al santuario, y pasó un individuo en una motocicleta a toda velocidad, le agarró la cartera a la maestra y salió el individuo volado. La señora se quedó histérica, llevaba todo en la cartera, tarjetas de crédito, todavía no había celulares ni nada de eso, pero el equivalente de aquella época, que era peor porque llevaba el pasaporte, llevaba su boleto de viaje, todo. Bueno, se dañó el paseo. El padre dijo, vamos a llegar al santuario y allí que los sacerdotes nos ayuden a llamar a la policía y ver qué es lo que hay que hacer aquí en Italia, para ver dónde hay que ir a sacar el pasaporte y qué vamos a hacer. Ellos se fueron a llamar a la policía y resolver, y yo me quedé solo en el santuario, en la iglesia. No había nadie. Yo me quedé allí sentado. Estaba allí sentado de cansancio. Pero en ese silencio, lo que empezó a resonar en mi mente y mi corazón eran las palabras de Juan Pablo. Abre las puertas de tu corazón a Cristo. No tengas miedo. Dile sí al Señor. Y la reacción fue, Dios mío, si tú me estás llamando a mí a ser sacerdote, habla claro. Habla claro. Dame una señal. Que aparezca la cartera de la señora. Que aparezca la cartera de la señora, porque así yo sé que tú me estás llamando a ser sacerdote. A ver. En ese momento,
una nube celestial envolvió el templo. Serafines y querubines descendieron de las alturas. Y entre cantos celestiales, no, eso no fue lo que pasó. Todavía están buscando la cartera. Sí, porque si no lo digo, no me van a dejar salir. Padre, ¿apareció la cartera? Yo sé que lo iban a preguntar, seguro. No apareció ninguna cartera y miren dónde estoy. ¡Ta-ta! Pero, ¿saben qué pasó? Que yo descubrí que la señal más poderosa que Dios me estaba dando era que Él estaba conmigo, que no me dejaba, que estaba en lo más profundo de mi ser, que experimentar ese amor de sentirse uno llamado era la señal más profunda. Y me acuerdo echarme a llorar mientras cantaban esa canción que nos la sabemos de memoria y la cantamos sin pensar, de Tú has venido a la orilla, ¿verdad? Se la saben. Si me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre, ¿verdad que sí? Y recuerdo echarme a llorar oyendo la canción, sintiendo esa verdad más profunda de mi vida, que porque soy llamado, porque venzo estos temores, siento que tengo que salir, siento que tengo que dar un paso, siento que tengo que responder. Y por lo tanto, la llamada exige vencer los miedos y al vencer los miedos, dar una respuesta, decir sí, ser evangelizador, salir en misión. Los santos, los que pasaron por estas tierras, respondieron sí y vencieron los miedos y tuvieron tiempos feos y tuvieron tiempos difíciles. A unos les tocó correr detrás de los para que los indios no los mataran y algunos murieron mártires, sí. A otros les tocaron tiempos bien difíciles de discriminación que todavía perdura hasta nuestros días. Y cada uno hemos enfrentado momentos que tienen sus retos. Nosotros tenemos los nuestros. A alguno le da hasta vergüenza decir que es católico. ¿Sí o no? Son momentos difíciles, pero es precisamente en este momento que estamos llamados, que estamos invitados a vencer los miedos y a ser cada uno de nosotros evangelizadores. Los muchachos que fueron conmigo a Río, después de aquella noche en que pasó la señora y nos preguntó el nombre, y la señora nos dijo, recuerda que eres amado. Esos jóvenes regresaron a Miami diciéndome, Padre, nosotros queremos ser misioneros, tenemos que hacer algo. ¿Sí? Aplauso, porque... Pero el asunto fue que no fue nada más de la boca para afuera, no fue de la boca para afuera. Esos jóvenes regresaron comprometidos y dijeron, Padre, nosotros queremos formación. Nosotros tenemos que comprometernos y queremos salir como misioneros. Yo me quedo impresionado porque ellos vivieron su discipulado misionero de sentirse llamados, el encuentro personal con Cristo, sintieron una llamada a la conversión, sintieron que tenían que ser discípulos y tener formación, sintieron que tenían que caminar en comunión y sintieron que tenían que salir, misión. ¿Y qué hicieron? Después de que me pidieron formación y tuvieron formación, se comprometieron a ir como misioneros evangelizadores
donde otras comunidades hispanas en el sureste de Estados Unidos para visitar parroquias, visitar grupos juveniles y llevarles talleres de este mensaje del discipulado misionero. Un grupo de estos jóvenes acaba de ir a Panamá. Fueron a Panamá porque sintieron que tenían que renovar esa llamada. Y el Papa Francisco entregó a los jóvenes un librito, un catecismo de la doctrina social de la Iglesia que se llama el Ducat. Y ellos se sintieron invitados a ser ellos de los misioneros del Papa Francisco con los jóvenes en Panamá, para llevar ese mensaje del Papa Francisco a los otros jóvenes allí. Y ellos acaban de regresar de Panamá para seguir yendo como misioneros a visitar grupos juveniles y diócesis, a llevar ese mensaje del Papa Francisco y el mensaje de ser evangelizadores. Y hoy están en Nueva Orleans, están en New Orleans en este día. Yo quiero que manden un aplauso de oración al Señor por ellos. Esos jóvenes están ahora mismo allí en Panamá y yo los recuerdo. Y los recuerdo a ellos como recordé a Junípero Serra, como recordé a aquellos primeros misioneros que llegaron a estas tierras. Pero eso no se acaba ahí. Aquí están ustedes. Y ahora les toca a ustedes el responder a la llamada, el continuar ese camino como discípulos misioneros y decir sí al Señor. Y ante los miedos que puedan tener, recuerda que el Señor te dice: abre las puertas del corazón a Cristo, levántate y sal como iglesia en salida, como discípulo misionero, testigo del amor de Dios. Que Dios les bendiga.